Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Cuando se terminen de loguear todos, largamos. Estoy esperando que se una la mayor cantidad de gente. Profe, disculpe que me uní 5 minutos tarde, pero es que me equivoqué de link. Me uní al de la clase anterior. Está bien, no hay problema. No hay problema. Pasa que no quiero que me interrumpan después con las admisiones, entonces espero un poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hola, profe. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo bien, Todo por bien, suerte. profe. Sí, todo. Todo bien, profe, tranqui. Esperando a que llueva. No falta mucho, creo. Así lo prometieron. Espero que cumplan. Bueno, vamos a ver si esta vuelta con esta plataforma tenemos más suerte. Quisiera verlos a todos. Y no. Yo he activado, profe. Me estoy haciendo un té.
Profe, espera que pongo la batería en la cámara. A ver, ahí aparezco. Chat. A ver. Bueno. Somos 24, faltan niños. Vamos a arrancar tomando lista. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que me... Perfecto. Alegre. Presente. Saludame, Diego. ¿Por dónde andas? Acá, No te profe. veo, pero bueno. Profe, creo que ya aparecí. ¿Me No veo? me ves. ¿No me ves, profe? De a poco van apareciendo. De a poco. No, saludame con la mano. A ver. Recién ahora están apareciendo. Ahí Ahí estamos. está. Listo. Diego, te vi. Perfecto. Van apareciendo de a poquito. Bárbaro. Alfonso. ¿Por dónde anda Alfonso? No lo veo. Está en No lo Capital, veo. profe. Bueno. Alzu. Alzu. Presente, presente. Bien. Brania. Presente. ¿Por dónde anda? Ahí. Por acá. Perfecto. Presente. Presente. Perfecto. Presente. Caravaglio. Presente. Caravaglio. Presente. ¿Por dónde andás? Ya te vi, ya te tengo. Bien. Bien. Sioca. Está ausente por el tema de las Olimpiadas de Historia, profe. Ah, tenés razón. Tenés razón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Costas. Costas. No lo veo. Del Nicolás. Nicolás, ¿por dónde andas? Profe, Del Río está esperando que lo acepten porque salió y entró con el celular para que le aparezca la cámara. No lo veo como pedido de aceptación. Ese es el punto. Ahí, Sí, ahí papi, le tiene digo, que ahí pedir le si digo. entra con él. Que salga y entre de nuevo. No lo veo como pendiente de aceptación. A ver. No me aparece en la lista. Bueno, Costas del Río, bueno, él ya lo había pedido, ya lo había hablado con él. Diego. Presente, profe. Presente. Dale. Domínguez. No tiene micrófono. Y cámara, tampoco. Hola, profe. Hola.
¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Tomás Domínguez. ¿Domínguez ¿Me escucha? está? Yo te escucho. ¿Vos? Esto es entretenidísimo. Fernández Blanco. Fernández Blanco. Acá, profe, acá, No, lo tengo registrado. White. acá, profe, Bien. presente. Listo, Fernández Blanco. Esperamos un segundo. Fernández Blanco presente. Perfecto. Estás presente. Guaita Godoy. Presente, profe. ¿Por dónde anda? Bueno. Guaita Godoy. ¿Estás presente? Nicolás. Guaita Godoy Tayel. Hola, profe, disculpe. Acá está Del Río. No me dejaba unirme a la sala. Bueno. Ibarra. Presente, profe. Ibarra. Presente. Buenísimo. Listo, está tú presente. Lago, Franco. Lago. Presente. Presente. Sí. En mi final está, profe, Del Río. Lista. Yo después voy a hacer una segunda pasada con los que tengo faltantes, ¿de acuerdo? Así terminamos, damos Bueno. una barrida. Y después hacemos una segunda con los que están faltantes, ¿de acuerdo? Entonces, al Lago lo tengo, Lassi. No tiene micrófono, la serie, mi cámara. Pero está presente. Y escribió por Bueno, el ¿está chat. presente? Sí, él está presente. Sí, Bueno. todas las clases está, sí. Listo. en cámara. Leal. No es necesario, ¿no? Hola, ¿No es profe, acá necesario qué presente. cosa? Anotarse en el chat. ¿Quién me habló? Mateo Otero Landoni. Si no tengo micrófono, no tengo imagen, sería bueno que se anoten en el chat. Si no, le tienen que avisar a un amigo que me avise que ¿está? Yo tomaba clase por el chat, pero resulta ser que no sirve. Tengo que tomar lista con todos ustedes a la vista y saludando. ¿De acuerdo? Entonces me estoy llamando, ¿viste? Pero bueno, no sirve. Leal acá, Ya profe. no sé por dónde estaba. ¿Leal está? Acá, ¿se me escucha? ¿Leal está? Hola, ¿se me escucha acá? Sí. ¿Sos vos? ¿Presente? Sí, soy yo. Ahí te escucho. ¿Manera? Estoy acá, profe. ¿Manera? Presente. Hola. Presente, perfecto. ¿Manrique? ¿Manrique? No lo tengo registrado. Niveiro. Presente. Niveiro. Acá estoy. ¿Listo? ¿Estás presente? Bueno, Perfecto. buenas noches. Presente, Otero. profesor. Buenas tardes, qué buenas noches. Otero presente. ¿Qué día te levantaste? Praino. ¿Praino? Acá, profe. Listo, estás presente. Prudente. Prudente. No lo tengo. Sigamos. Remesano. Presente, profe.
Listo, estás presente. Rodríguez. Presente, profe. Estás presente. Varela. ¿Varela? Varela, estás presente. Villanueva. 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 No lo tengo. Santi Villarruel. dijo que le estaban dando mal el Meet, que le estaban dando trabajo, capaz que Villarruel. salió y ahora entra de nuevo. Acá, profe, Villarruel. Profe. Villarruel. Bueno, después me pego otra vuelta. Faltantes, termino y arranco con los faltantes solamente. Y ahí ajustamos. Villarruel está. Estela. Milagros. Presente, profe. Bárbaro. Gracias. Trinidad. María. Maya, pero acá presente, profe. Maya, perdón. No María, perdóname. Maya. Sí, no, Vale. igual, mi Presente. nombre en Bueno. otro idioma significa Estás maldición. presente. Voy de nuevo con los... Buenísimo, zafamos entonces. Los que no tengo registrados es Costas. Costas. Bien. Del Río. Del Río. Bien. No está. No lo tengo registrado. Estoy nombrando a la gente que no está registrada. Sí, Manrique. Ahí está el río, profe. ¿Está del río? Acá, profe. ¿Está del Río? Bueno. Bueno, vamos. Vamos por Manrique y vamos por Del Río. ¿De acuerdo? Seguimos. Prudente. Noticias de él. Prudente. No. No está. ¿Está Prudente? No. Bueno, sigamos. Villanueva. Santiago. ¿Se me escucha? ¿Sos vos? Sí, soy yo. Está la cámara trabada, pero soy yo, estoy acá. ¿Me lo jurás? Sí, profe. Es que va trabada, se mueve cada tanto, tiene medio delay, pero estoy de acá. Bueno, listo entonces. Me queda sin registrar Costas y Prudente. ¿De acuerdo? Sioca está con ausente con aviso y permitido. Alfonso. ¿Qué de la vida de Alfonso? Alfonso Matías. Me parece que Alfonso. no está en la casa, así que... Bueno, listo entonces. Tomado lista. Está. Ahora continuamos con la clase. Bien. Para el día de hoy tenemos una clase que está que ya tendría que haber dado hace tiempo, pero no importa, es cuestión de insistir. ¿Está? Tenemos que ver modulación PCM. Modulación PCM, que ya la tengo preparada. En un minutín les comparto la presentación. Espérenme un segundo. Espérenme un segundito. A ver. Este...
viene viniendo. Hagamos lo siguiente, yo ya los tengo registrados, no torturemos más a la plataforma, apaguen sus cámaras y lo irá seguramente mejor, ¿de acuerdo? Entonces, es menos tortura para todos los sistemas, ¿de acuerdo? Yo les estoy compartiendo ahora la presentación. ¿Tienen imagen? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Entonces, esto es modulación PCM. Nos vamos a dedicar a esto el día de hoy. Es una modulación que es muy utilizada, ya se van a dar cuenta por qué. Es modulación por codificación de pulsos. Modulación por codificación de pulsos y es muy utilizada cuando yo necesito digitalizar. Cuando nosotros tenemos vínculos de transmisión digitales, tenemos que digitalizar señales analógicas, es decir, nosotros los vínculos digitales los usamos para transmitir datos, para comunicar computadoras entre sí, y para ese tipo de comunicación los vínculos digitales es el vínculo natural, digamos, porque... Profe, ¿puedo poner a grabar la reunión? ¿Le molesta? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias. Es el vínculo natural, el vínculo digital para las comunicación entre computadoras. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos que hacer una comunicación telefónica, por ejemplo? Bien, en esa comunicación, la voz es un fenómeno analógico de por sí, naturalmente analógico. Entonces, la voz o el sonido, estamos hablando de voz humana o cualquier otro tipo de sonido, inclusive video, las señales de video, digamos, en el momento que si la cámara es de tipo analógico, necesita digitalización, si la cámara es digital no, ahí zafamos, pero ¿qué ocurre con la voz? La voz es un fenómeno analógico y nos pertenece y será así por algunos años más, no sé cuánto, pero bueno, por el momento es así. Y necesita un proceso de digitalización al momento de transmitir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer para transformar la voz en un conjunto de bits? ¿Está? Ese es el problema que tenemos por delante. Entonces, para eso vamos a utilizar una modulación que se denomina PCM. ¿De acuerdo? Que se compone de lo siguiente. Hay un filtro analógico a la entrada, que es el responsable de limitar el ancho de banda de la señal origen. ¿De acuerdo? Básicamente nosotros nos proponemos digitalizar voz humana y el contenido armónico, el contenido de frecuencias de nuestra voz es
distinto según las personas, ¿de acuerdo? Entonces, ahora hay una media, hay un estándar de registro de frecuencia. Aproximadamente la voz humana arranca ahí en los 300 ciclos, o tal vez más bajo, 200 ciclos, y sigue hasta los 6 kilociclos aproximadamente, con distinta aporte de energía según la frecuencia, ¿no? Entonces, estudios hechos al respecto registran que la voz humana tiene su mayor porcentaje de energía entre los 300, digamos, 300 y 3300 Hz. ¿De acuerdo? Y en esa porción se concentra la mayor cantidad de energía. Entonces, se decide, es una decisión tecnológica, limitar el ancho de banda de la voz, aunque sea más extenso, pero digamos, para un registro de comunicación verbal no hace falta más. Un ancho de banda entre 300 y 3300 Hz aproximadamente, el que se estira por una cuestión de implementación con un máximo de 4 kHz. ¿De acuerdo? Pero hasta ahí. Entonces, a ver, este modulador necesita un filtro a la entrada para poder trabajar correctamente. Después habrá un proceso de muestreo en donde se toman de esa voz que tiene una duración continua, tiene un espectro continuo de amplitud y de tiempo. Se toman muestras. Cada cierto tiempo se toman muestras y con esas muestras se hace algo, ¿de acuerdo? Que ahora vamos a ver. ¿Está? Todo el contenido de sonido, todo el contenido de información comprendido entre muestras se descarta. ¿De acuerdo? Directamente es así, se descarta. Lo que existe, lo que está en la muestra, lo que no se muestrea, se descarta. ¿De acuerdo? Bien, entonces tengo un proceso de muestreo, luego que tengo las muestras, paso a un proceso de cuantificación. ¿De acuerdo? ¿Qué es cuantificar una muestra? Cuando nosotros tomamos una muestra de un proceso analógico, la altura de esa muestra, o sea, esa amplitud, puede tener cualquier valor, porque cualquier valor válido, digamos, porque la onda de sonido es una función continua. Entonces, cualquier amplitud es tomada como valor significativo. En los procesos digitales eso no puede ser tenido en cuenta, o sea, no se pueden permitir todos los puntos, sino que trabaja por saltos. Los procesos digitales trabajan por saltos de valores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Transformar esa amplitud continua en un salto de amplitudes, con lo que se va a hacer un proceso de cuantificación. ¿De acuerdo? Se va a pasar de un espectro de amplitudes, de infinitas amplitudes, digamos, infinitas posibilidades, a una situación de amplitudes permitidas, a un conjunto de amplitudes permitidas. ¿De acuerdo? Luego vendrá un proceso de codificación. ¿Está? En donde se otorgará a cada una de esas amplitudes un valor en código binario. ¿De acuerdo? Bueno, con todo lo anterior se organiza una salida digital de datos. Eso es todo lo que involucra una modulación PCR. Profe, Señor. para este recorte se usaba un producto escalar, ¿no?
¿Para qué recorte me decís? Para el recorte Para de la onda, sí, de la onda analógica. la onda analógica, un filtro analógico. Pero ¿Está? vos recortabas como de punto a punto, o sea, tomabas un punto y lo trazabas, por ejemplo, si te lo muestro en un gráfico, trazas una línea que va solamente en horizontal y después vertical al siguiente punto más alto. Y te quedaba como la onda analógica, pero en escalera, por así decir. Bueno, eso es lo que tenemos que lograr. A eso vamos. El filtro a la entrada lo único que hace es limitar el ancho de banda de una señal analógica en forma analógica. Eso de saltos de escalera que decís vos, ahora, luego el proceso de modulación es lo que vamos a obtener. ¿De acuerdo? Eso sucede entre el paso 1 y 3, ¿no? A No sé, ver, paso 1. En la el paso limitación. 1 el paso 1 es el filtro analógico limitador. ¿De acuerdo? O sea, una voz que de repente arranca en los 100 Hz y termina en los 6 kHz, después de este filtro arrancará en los 330 Hz y terminará en los 3300. ¿Está? Todo lo demás. Decibeles, ¿no? ¿Eh? Esto no tiene nada que ver con los decibeles, ¿no? Es que, a ver, dentro de la banda pasante del filtro estás en 0 dB con el filtro. ¿Está? Si es un filtro de ganancia, es una curva de ganancia, vos vas a tener 0 dB dentro de la banda pasante, entre 3000 y 3300. Y fuera de la banda pasante vas a tener menos 3 dB en ambos extremos, en la frecuencia de corte inferior y en la frecuencia de corte superior. ¿Está? Sí, Luego pasar por el filtro. Estamos hablando de filtros analógicos, ¿de acuerdo? No estamos hablando de filtros digitales. Para hablar de filtros digitales tenemos que partir de señales digitalizadas. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es un filtro de recorte porque el modulador no puede trabajar. El modulador se diseña para trabajar en cierta gama de frecuencia. ¿Está? Entonces, bueno, no le puedes meter cualquier frecuencia a la entrada, sino que a la entrada tiene que haber un limitador que garantice que las frecuencias que le llegan son aquellas para las que el filtro está preparado para trabajar. ¿De Para que acuerdo? pueda el receptor analizarlas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, ocurre que si no haces esta limitación, ni siquiera llegas a modular, porque se producen serios errores, serias distorsiones en el momento de la modulación. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que primero necesitas asegurar es que la señal que le llega al filtro sea modulable. ¿Está? Sea modulable. ¿Y cómo me lo aseguro? Bueno, a través de un filtro limitador a la entrada. Sí, gracias. ¿Está? Después, a ver, creo haberte respondido. Después hacemos una cosa. Sí, Cuando terminemos la explicación, seguramente si no respondí o si no está completa la respuesta, me volvés a decir y después hacemos preguntas. ¿De acuerdo? Sí, igual entendí, me respondiste, digo. Bueno, fenómeno. Entonces, vamos a... Señor Sí. Francisco Costa. Costas. A ver, perfecto. Espérame un segundo. Costas. Te estoy poniendo en la lista. Bien, estás presente. ¿De acuerdo?
Muy bien. Sigamos. Sigamos. Este es el diagrama de bloques del modulador. ¿Está? A ver, ¿dónde está el filtro del que estábamos hablando? Y bueno, el filtro está acá. ¿De acuerdo? El filtro viene antes del proceso de muestreo. Acá viene el filtro. Dado que este es el modulador, compuesto por tres etapas, el filtro viene acá. Bien a la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, decíamos, el primer proceso es el de muestreo. Para muestrear una señal analógica necesito una cadencia, es decir, una frecuencia de muestreo, porque esas muestras van a estar igualmente separadas en el tiempo. Tiene una separación fija en el tiempo, eso me va a dar un periodo de muestreo, y si yo saco la inversa de ese periodo, tengo la frecuencia de muestreo. ¿De acuerdo? Bueno, la frecuencia de muestreo es una variable de trabajo del muestreador. ¿Está? Y es una variable externa al modulador. Yo al modulador le digo con qué frecuencia de muestreo quiero trabajar. ¿De acuerdo? Bien, luego del muestreo viene la cuantificación. Bien, aquí dijimos que un espectro continuo de alturas, de amplitudes, un espectro continuo de amplitudes, porque en amplitud yo voy a tener la altura, ¿no? Se va a transformar en un espectro discontinuo de amplitudes, ¿de acuerdo? Aquí la amplitud no trabaja en forma continua, sino que trabaja en forma cuantificada, por saltos, ¿de acuerdo? La variable que va a marcar este proceso es la cantidad de niveles. La cantidad de niveles de cuantificación es una variable que depende de lo que nosotros le demos, ¿no? Nosotros le vamos a decir al modulador con cuántos niveles de cuantificación queremos trabajar. ¿Está? Bien, una vez que tenemos muestreo y cuantificación, lo que viene es la codificación. Porque a cada uno de estos niveles de tensión nosotros le vamos a asociar una codificación binaria, por supuesto. ¿De acuerdo? Y esta codificación binaria es la que vamos a transmitir en forma digital. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver? En definitiva, yo tengo una entrada de una señal analógica y tengo una salida digital. ¿Estamos? Seguimos. Al modulador le sigue o se le contrapone el demodulador. ¿De acuerdo? Del lado del modulador yo tengo un transmisor y del lado del demodulador estoy del lado receptor. Entonces, ¿qué procesos ocurren dentro de la demodulación? Son dos bloques, la demodulación, donde entro con esa señal digital que generé. La entrada es digital en el demodulador. ¿Está? La primera etapa que ataca es la decodificación. O sea, entran niveles de tensión, una escalera. El alumno que me hablaba de los valores en escalera. Bueno, aquí entra ¿de acuerdo? Acá la salida es una escalerita.
Esa escalerita todavía se parece más, digamos, a la señal analógica original que la digital, por supuesto, pero todavía no es la señal analógica, tiene incorporado mucho ruido. Esa escalera es muy ruidosa, digámosla. Entonces, esa escalerita hay que pasarla por un módulo integrador, por una etapa integradora. ¿Está? Esa etapa integradora no es más ni menos que un filtro analógico pasabajos. ¿De acuerdo? Un filtro analógico pasabajos, operacionalmente, habla de una operación de integración. Entonces, se le quita, se suaviza esa curva, esa escalera, se vuelve a transformar, se le vuelve a dar, digamos, formas redondeadas. A esa escalera tiene como inconveniente los vértices, ¿no? Los vértices de la escalera, es el filo de los escalones, por decirlo de alguna manera. Es lo que contienen en sí un contenido armónico muy elevado. Y que eso hay que sacarlo. ¿Está? Y eso se hace con un integrador. Profe, ¿Está? ¿el integrador trabaja con 7 bandas, las 7 bandas? No, es un filtro pasabandas. Es un filtro, perdóname, un filtro pasabajos. ¿Está? ¿Cuáles son las 7 bandas que me decís? Y como en un ecualizador, por ejemplo. No, acá el integrador va a trabajar sobre toda la banda. Sobre Ok. toda la banda, sobre el programa completo. Yo acá estoy hablando de todo el ancho de banda disponible, del canal completo. Ok. ¿Está? Yo estoy hablando del canal completo. Después si lo pasa por un analizador de espectro o por un ecualizador por banda, es otra historia. Claro, es otra cosa. Pero yo lo que estoy haciendo ahora es procesar todo el ancho de banda completo. ¿De acuerdo? Luego de la integración, vuelvo a tener la SDT analógica. ¿Qué debería ocurrir si todo anda bien? Si todo anda bien, acuérdense que este es el receptor y acá yo tengo arriba, tengo el transmisor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Recapitulemos un poco. Yo tenía una señal analógica, que somos nosotros hablando por nuestro telefonito. ¿Está? Nuestro telefonito tiene un vínculo digital de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? En el medio debe haber un modulador PCM. El modulador PCM toma esa señal analógica y la transforma en bits. Esos bits viajan, puede ser por cable, por fibra, por radiocomunicación, de la manera que ustedes quieran. Viaja en forma digitalizada. Viaja hasta el receptor. ¿De acuerdo? El receptor, ¿qué ocurre en el receptor? El receptor recibe los bits que yo le mandé. ¿Está? Bueno, hace un proceso de decodificación. Luego a esa decodificación le hace un proceso de integración. Y finalmente vuelvo del lado receptor, vuelvo a tener la voz, mi voz que antes estaba aquí arriba, del lado transmisor, aparece acá como salida del lado receptor. ¿De acuerdo? Si todo anduvo bien, se entiende que esta SDT, que es la salida, debe ser igual a la SDT de la entrada, es lo que uno pretende. Bueno, digamos que se le va a parecer bastante, pero no va a ser la misma. Claro, Porque, profe, a la salida se le nota que la digitalización, ¿no? A la salida final, la última analógica, se le puede notar que hace un buen análisis la digitalización. Totalmente, totalmente, sí.
digamos, esta señal analógica que tenés acá es una representación de esta que tenés acá. Es una aproximación. ¿Está? Y ya vas a ver por qué. Porque esto que tenés a la salida es una representación de lo que tenés a la entrada. ¿Está? Si el sistema es bueno, de buena calidad, bueno, esta salida se le parecerá mucho a la entrada. Claro, será más Pero preciso. es más preciso, tal cual. Pero para que eso se dé, se deben cumplir un par de situaciones que vamos a ver ahora nomás. Si yo quiero calidad acá a la salida, que la puedo lograr, eso va a ser básicamente a un costo elevado. Ya vamos a ver costo en qué. ¿De acuerdo? Sigamos. ¿Cómo es este proceso de modulación? Este proceso de modulación, ¿cómo es? Bueno, tenemos en azul la onda analógica. Esto es la voz a la entrada. Esa liñita azul. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a someter a un proceso de muestreo, que es la primera etapa. El muestreo, la señal de muestreo es esta señal que se ve en rojo. Estos pulsos en rojo significa pulso de muestreo. Esto se genera con un clock externo, un reloj externo que fija cuál es la frecuencia de muestreo. ¿Está? Fija el periodo de muestreo, TM es periodo de muestreo. ¿Está? Si yo hago la inversa, ATM, obtengo la frecuencia. ¿Está? La frecuencia de muestreo. Bueno, generalmente no hablamos de periodo de muestreo, hablamos de frecuencia de muestreo. ¿Está? Entonces, bueno, este periodo de muestreo, este TM, es igual de separación para todas las muestras, ¿no? No es que este TM lo andamos cambiando muestra por muestra, no, tiene que ser todos los TM para todas las muestras, tienen que ser la misma. Acá tengo la muestra número 1, acá la muestra número 2, 3, 4, etc. Entonces, cada vez que aparece este pulso rojo, yo genero una muestra. Esa muestra es la barra verde. La muestra es qué amplitud tiene S de t en este instante, precisamente. Esa es la muestra 1. Y la muestra 2 consiste en qué cosa. Y bueno, la amplitud que tiene la S de t en ese instante. Pulso 3 o muestra 3, lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, fíjense, de todo este fenómeno que es continuo, S de t es continuo. ¿Cuántos puntos tengo acá? ¿Cuántos puntos tengo acá? En la 6. En la señal azul, ¿cuántos puntos tiene? ¿Cuántos puntos tiene la señal graficada en azul? 6. La verde son 6. Son 6 valores. Pero la que está en azul, ¿cuántos puntos tiene? Entre este punto que está acá que te estoy mostrando y este punto que está acá, ¿cuántos puntos contiene la señal dibujada en azul? Un montón. Muchísimos. Muchísimo. ¿Cuánto? Casi 8 puede ser. Un poco más. 8 en realidad. 9 entonces. Es un fenómeno continuo. ¿Cuántos puntos tengo? Pues yo estoy tomando el número binario, ¿no?
Si yo te estoy hablando de la curva que está en azul, Ujú. ¿cuántos puntos tiene? Me dijeron muchos por ahí, otro que dijo una banda. Bueno, ¿cuánto es una banda? ¿Cuántos son muchos? Sí, miles más. ¿Cuántos? ¿Cuántos miles? Yo supongo que Nito. más de millones, porque tipo es una línea constante y la Varios línea se millones. compone por muchísimos puntos. Ajá, ¿cuántos? Infinitos puntos. Infinitos, sí señor. Infinitos puntos. Son tantos que no se los puede contar. Entonces, para esa cifra que no se la puede contar, se utiliza la palabra infinito. ¿Está? Sí, claro. Es un fenómeno continuo. Y yo les dije, entre este punto y este punto. ¿Está? Pero yo les podría haber dicho, les podría haber preguntado, ¿cuántas veces? Infinitas, pues siempre va a haber un punto intermedio. Eso es continuidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense. Fíjense lo siguiente. De estos infinitos puntos, me quedo con 6. A ver, de infinito a 6. He perdido algunos, ¿no es cierto? Bien. Eso es muestrear. Yo me quedo con una muestra de valores. La función existe en estos puntos, lo que está marcado en verde. Ahí existe la función. En todo este espacio intermedio, y en todo este espacio intermedio, y en todo este espacio intermedio no existe nada. Todo el espacio en blanco entre las bandas verdes se descarta. ¿Está? Así nomás, se descarta. Bien, entonces, llegué a la muestra que está en verde. Esta muestra, la altura de esta muestra, está en un espacio continuo, eso sí. O sea, cualquiera de estas alturas tiene un valor válido, porque es un fenómeno continuo. Pero como yo estoy digitalizando, debo pasar a un fenómeno discreto. ¿Está? Estoy haciendo discreto el eje de los tiempos y debo hacer discreto el eje de las amplitudes. ¿Está? Entonces, como debo hacer discreto el eje de las amplitudes, lo que voy a hacer es marcar una cierta cantidad de niveles permitidos. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 niveles permitidos en este caso. ¿Está? Puede haber más niveles, puede haber menos. Yo elegí 8 para este ejemplo. ¿Está? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta altura que está acá, que fíjate dónde cayó, y no cayó ni en este nivel ni en este nivel. Bueno,
hay que elegir. Yo tengo que redondear. O lo asocio al nivel de arriba o lo asocio al nivel de abajo. Como lo que se hace es un redondeo al valor más aproximado, lo que voy a hacer es, en este caso, elegir el nivel de arriba. ¿De acuerdo? O sea, este valor real pasa a tener, luego el proceso de cuantificación, pasa a tener este valor. O sea, estoy forzando esa situación analógica, esta curva que está acá, de alguna manera le estoy cambiando los valores, porque el valor real era este, pero sin embargo el proceso me obliga a elegir este valor. O sea, estoy distorsionando, estoy mintiendo, digamos, si este es el valor real, y tomo este como valor actual, ahora, bueno, acá hay una diferencia, ¿está? Que se perdió para el resto de los tiempos, no está más no está más esta información. Este pulso dejó de existir con esta amplitud y pasa a ser un pulso de esta altura. ¿Está? A lo macho, como quien diría. Bien, primera muestra. Segunda muestra. Tomo este valor. Bueno, acá, fíjate, acá dio muy... No hubo falta redondear, porque tuvimos la gran suerte de que justo la altura, esta altura, es un nivel permitido. Entonces, listo, la pegamos con ese nivel. ¿Está? Pulso 3, ya tiene esta altura, es ligeramente superior en altura a la anterior. Bueno, esta altura real debe ser cambiada por esta altura ahora. O sea, acá va a haber una diferencia. ¿Está? Sigamos. Pulso 4. Tengo esta altura real, este nivel. Redondeado más aproximado, asociado a este nivel. Otra diferencia más. Y seguimos. Pulso 5. Esta altura real. Vengo acá. La altura real es esa, pero la debo asociar a este nivel. Redondeo más aproximado. Entonces, acá es donde se forma la escalerita que me decían. ¿Está? Acá esta curva azul, que tiene pendientes suaves, ¿está? Esta función en azul, esta SDT de curvas suaves, se transforma, ahora sí se transforma directamente en una escalera. Profe. Sí. O sea que si entre las dos partes verdes, a los dos pilares verdes, hay un quiebre enorme, no lo va a tomar. No te entiendo. A ver. O sea, si ponerle que entre el pulso 3 y 4, la onda sube, baja tipo senoidal y vuelve a acomodarse ahí, ese cambio no lo toma. Ah, sí, señor. Buena observación. Es una buena observación. Le vamos a hacer igualmente. Ahora lo vemos. Ahora lo vemos. Ok. Bueno. Profe, por decir algo, ¿no? Si tenemos un pulso entre el 0 y el 1 y viste que acá estamos redondeando en lo que sería el real, si cayera justo en lo que es error de cuantificación. Acá hay un error en esta confección. Esto no lo tengan en cuenta. ¿Está? Esto que está acá, yo se los tacho. Bueno, no tengo nada para tachar. Pero esto, digamos, no es muestreo, no es error de muestreo, esto es error de cuantificación. Esto que está acá es error de cuantificación. Repito, no es muestreo, acá hay un error en la confección. No es muestreo. Bien.
Entonces, tengo un error de muestreo al redondear. Perdón, vamos de nuevo. Un error de cuantificación al redondear. ¿Está? Esto es error de cuantificación. Y voy a tener un error de muestreo, sí, sobre el eje X. Ahí sí voy a tener un error de muestreo. ¿Y cuándo se ve el error de muestreo? Se ve acá, en lo que me decía un compañero de ustedes. ¿Está? Un compañero. ¿Qué pasa si, por ejemplo, entre la muestra 4 y la muestra 5, la señal hace esto? Supongamos, ¿no? Supongamos que la señal hace eso. Como yo muestré acá y muestré acá, todo esto que pasó aquí se perdió, no existió. Esto que está acá no existió. ¿De acuerdo? Bien, ese es el error de muestreo. ¿Por qué se produjo este error de muestreo? Y bueno, porque las muestras están muy separadas. Si las muestras estuviesen más juntas, esto que está acá hubiese sido medido, y no hubiese desaparecido. ¿Estamos? Bien, ese es el, digamos, los errores de muestreo como este. ¿Está? Los errores de muestreo. Los errores de muestreo como este. Y los errores de cuantificación como esto, es el precio que hay que pagar cuando uno pasa de un fenómeno continuo a un fenómeno discreto. Yo estoy haciendo discreto el eje de los tiempos y estoy haciendo discreto el eje de las amplitudes. ¿Está? Entonces va a haber pérdidas. ¿Está? Va a haber pérdidas. Más grandes, más chicas, bueno, depende de las condiciones de muestreo que adopte. ¿Está? Bien. ¿Cómo sigue el proceso? ¿Cómo sigue el proceso? Dijimos que muestreamos. Cada una de estas muestras la cuantificamos, ¿no? Elegimos valores permitidos. Y luego de elegir esos valores permitidos, ¿qué hicimos? Codificamos. ¿Por qué? Esta muestra 1, que tiene esta altura que está acá, con esta altura real, le asignamos ese nivel. Ese nivel es el código 010. 010. ¿Está? Siguiente muestra, muestra 2. Esta altura real que coincide con este nivel. 011. Muestra 2, 011. La muestra 3 es ligeramente de mayor amplitud que la 2, pero debemos redondearla al nivel anterior, o sea, 011. La muestra 3 tiene como código 011. Muestra 4, con esta altura real y redondeada a este nivel que está aquí abajo, código 100. Muestra 4, código 100. Muestra 5, redondeada a este valor, que es el 110. Muestra 5, 110. Muestra 6, me voy hasta acá, redondeado al nivel más alto, 111, que aparece acá. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hago con esos bits? Los transmito en este orden, ¿no? Primero este, después este, después este. O sea, el sentido de transmisión es de derecha a izquierda, ¿no? Ese es el sentido. ¿Está? Conclusión. Comencé con una onda celeste de bordes, digamos, de curvas suaves, analógico, onda analógica, y terminé con un string de bits.
¿Estamos? En el proceso de decodificación, del lado de transmisión, ¿qué se hace? Y bueno, se recibe cada uno de estos códigos, ¿está? Estos códigos se corresponden, el 010 es este nivel. Entonces, bueno, el 010 se representa con el nivel correspondiente. Después el 011 que se representa con el nivel correspondiente. Y ahí es donde viene la escalera. Todo esto se transformó en una escalera. ¿De acuerdo? Para evitar ese ruido que incorpora los bordes de la escalera, viene el integrador. El integrador es el que suaviza la curva y vuelvo a tener la curva que está en celeste, algo bastante parecido, no exactamente la misma. Ya hablamos cuáles son los problemas de esa distorsión. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo nosotros evaluamos la velocidad de salida del modulador? La velocidad de transmisión de salida del modulador la vamos a llamar VT-PCM, o sea, la velocidad de transmisión del modulador PCM. ¿Está? Va a estar marcado por dos parámetros, la frecuencia de muestreo y multiplicado por el logaritmo base 2 de n, donde n es la cantidad de niveles cuánticos, ¿no? La cantidad de niveles cuánticos que utilice para la codificación. ¿Dónde está n? Y bueno, en este caso, n está acá. N está acá. Para este ejemplo, n es igual a 8. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, volvamos a la fórmula. Lo que vamos a hacer, VT-PCM, velocidad de salida del modulador en bit por segundo, FM, frecuencia de muestreo, y N, cantidad de niveles de cuantificación. ¿De acuerdo? Les recuerdo que la frecuencia de muestreo es la inversa del periodo de muestreo, ¿no? Este es el periodo de muestreo. Bueno, si yo saco la inversa de ese tiempo, hago 1 sobre t, obtengo la frecuencia de muestreo. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo hago para ver esto? Y bueno, a ver, volvamos un poquito al dibujito anterior. Si yo aumento la frecuencia de muestreo, este periodo de muestreo baja. ¿De acuerdo? Si este periodo de muestreo baja, estas flechas rojas se me empiezan a juntar. ¿De acuerdo? Si se me empiezan a juntar, voy a tener más código en la misma cantidad de tiempo. ¿De acuerdo? Si yo pongo una flechita roja entre las flechitas, una nueva flechita roja, entre las flechitas rojas existentes, ocurrirá que en esa nueva flechita roja me aparecerán otros, en este caso sería otro conjunto de 3 bits. Y acá, entre estos dos conjuntos de 3 bits, otro conjunto de 3 bits. Y así sucesivamente. O sea, en la misma cantidad de tiempo voy a duplicar la cantidad de bits. O sea, voy a estar aumentando la velocidad de transmisión. Sí, te escucho. ¿Y eso no es bueno? Aumento la frecuencia de muestreo, me va a desaparecer este problema que está acá, eso es bueno. Ahora, voy a exigir a mi canal de comunicación con el doble de velocidad de transmisión. Y eso no es tan bueno. ¿Está? ¿De acuerdo? Eso por la parte del muestreo. ¿Y qué pasa con la cuantificación? Ustedes me podrán decir, profe, mire esta diferencia, es un horror. Yo te doy la mano, sí, realmente es un horror esta diferencia, es un error enorme la distorsión que yo estoy poniendo acá. Entonces, ¿qué haría para evitar esto? Bueno, vamos a poner
entre cada nivel existente vamos a poner un nuevo nivel. O sea, voy a pasar de 8 niveles a 16 niveles. ¿De acuerdo? Un nuevo nivel acá, otro acá, otro acá, otro acá, y así sucesivamente. Tal que ahora, cada nivel yo lo voy a necesitar codificar. Si antes tenía 3 bits, ahora voy a necesitar 4 bits. O sea, este nivel me va a codificar 4 bits. Este nuevo nivel intermedio, otros 4 bits, y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, sin tocar la frecuencia de muestreo, ¿qué observaré? Que cada muestra, que ahora es 3 bits, va a aparecer de 4 bits. O sea, ahí, acá, me va a aparecer un bit más. Y acá otro bit, y acá otro bit. ¿De acuerdo? Entonces, en la misma cantidad de tiempo, el tiempo que va entre la muestra 1 y la muestra 6, ¿está? En vez de tener 18 bits, paso a tener 24 bits, entre este punto y este punto, 24 bits en la misma cantidad de tiempo. O sea, aumenta la velocidad de transmisión. ¿Aumenté la calidad? Sí, porque estos saltos seguro ya van a ser notablemente menores. Aumenté la calidad, pero también aumenté la velocidad de transmisión. ¿De acuerdo? O sea, siempre el aumento de calidad me va a traer como aparejado un aumento en la velocidad de transmisión. Sí, escucho. Yo puedo modificar el nivel de los bits sin tocar la frecuencia de muestreo. Sí. Y aumentar ambos siempre me aumenta. Si aumento el nivel de bits o aumento la frecuencia de muestreo, siempre me aumenta la velocidad. Sí, señor. Okay. Es una macana, pero es así. Es así. Vos podés elegir la calidad con la que querés muestrear. ¿De acuerdo? Pero esa calidad va a estar en directa relación con la cantidad de información generada. Claro, la señal es más pesada. Exactamente. ¿Está? Un muestreo liviano consumirá muy poquito, se transmitirá muy fácil, muy sencillo, pero seguramente va a ser difícil escucharlo, o sea, va a ser complicado de escuchar. ¿De acuerdo? Es lo que nos pasa a nosotros hoy en día con las comunicaciones. ¿Está? A ver, cuando estamos en YouTube y se cae el ancho de banda disponible, ¿qué se observa? ¿Qué se observa? Bueno, se observa que se pixela la imagen, se pierde calidad. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ahí los protocolos de comunicación, en realidad el sistema de comunicación, se autoajusta bajando la calidad para que no se corte la comunicación. ¿De acuerdo? Es eso lo que está pasando. Cuanto más ancho de banda tengo, puedo mandar más información de este tipo. ¿Está? Por consiguiente, aumenta la calidad. Puedo aumentar la calidad. ¿Está? Esa calidad es fluctuante, porque el ancho de banda no es siempre el mismo. Entonces, la disponibilidad de ancho de banda cambia. Si cambia para mejor, más bit, más calidad. Ahora puede cambiar para peor, entonces menos bit acá, me entran menos bit. Y si me entran menos bit acá, y pasa todo esto que está pasando acá. Profe, en un Sí, video señor. la frecuencia de muestreo sería frame por segundo. Algo así, claro, claro, sí, 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 el ejemplo es bueno, ¿está? Vos en un video tenés 20 imágenes por segundo, pongámosle un número,
20 imágenes por segundo. O sea que vos en ese muestreo que estás haciendo de imagen, ¿está? Lo estás haciendo cada 50 milisegundos. ¿De acuerdo? Cada 50 milisegundos vos tomás una imagen. Cuando esa imagen la pasás con esa frecuencia, a vos te da una idea de continuidad. Esa es la idea del cine. ¿De acuerdo? Un refresco de pantalla de como mínimo 20 pantallas por segundo. O sea, cada 50 milisegundos. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, tenés una imagen en el segundo 0. ¿Está? Tenés otra imagen en el segundo, en 50 milisegundos, otra imagen en 100 milisegundos, otra imagen en 150 milisegundos. ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Está? Bien. ¿Qué ocurriría si entre los 100 milisegundos y los 150 milisegundos, o sea, a los 120 milisegundos, ponele, pasara una imagen, supongamos, pasara un pájaro volando por la imagen que tardara menos de 50 milisegundos en aparecer y desaparecer? Se recorta. No lo verías. Claro. O sea, todo lo que pase, vos ves lo que pasa en 100 milisegundos. A los 100 milisegundos. Ves lo que pasa en 150 milisegundos. Pero si algo ocurrió a los 120 milisegundos, no lo viste, porque no quedó registrado. ¿Se entiende cuál es la idea? Sí, sí. ¿Está? Si hay algo que ocurrió entre los 100 milisegundos y los 150 milisegundos, ¿está? Si hubo un evento que duró 20 milisegundos entre los 100 y el minuto 100 y el minuto 150, no lo viste. No existió porque no hubo nada que lo haya captado. ¿Entendido? Bueno, y acá nos pasa lo mismo, es el mismo ejemplo que vimos acá. ¿De acuerdo? Si esto ocurrió, el sistema no lo registró porque midió acá y midió acá. ¿Estamos? Entonces, como en la película, ¿qué necesitamos? Más cuadros por segundo, y acá necesitamos más muestras por segundo. ¿Está? Pero, ¿cuál es el peso de una película? A 20 cuadros por segundo, y el peso de la misma película a 30 cuadros por segundo. ¿Está? Un 50% más. Y eso es... Profe, pero si vos tenés una onda que sea medio inestable, ¿no te puede ayudar eso que solamente a puntos separados haga el muestreo? Una onda medio inestable. O sea, no sé si pasa tan exageradamente como el ejemplo que diste recién ahí que marcaste, o sea, no sé si es tan exagerado. No, pero esto puede ser una componente de alta frecuencia. ¿Está? Eso puede ser una componente de alta frecuencia, que lo siguió de largo. Pasó de largo. ¿Está? Es un fenómeno que no fue registrado. Y eso de hecho ocurre. O sea, a ver, un fenómeno de esta frecuencia, un evento de esta frecuencia, con este muestreo yo no lo veo. Eso es lo que estoy diciendo. Si yo quiero ver un evento de esta frecuencia, tengo que aumentar la frecuencia de muestreo, no hay vuelta. Y no quiere decir que sea una inestabilidad, puede ser un fenómeno que presenta una
una curva suave y de repente hace este rulo y después sigue. ¿Está? Es Claro, pero más, no es precisamente algo malo o algo que interfiere con lo que estabas viendo, sino que, o sea, está ahí. forma parte de. Es más, yo te digo, a lo mejor yo estoy con un osciloscopio digital, tiene esa característica, muestré acá y muestré acá, y yo estoy estudiando lo que pasa con esta onda, una onda de este tipo. Bien, si yo puse la frecuencia de muestreo, el periodo de muestreo acá, bueno, esto que pasó acá, esa inestabilidad, que puede ser inestabilidad, puede ser un ruido, vaya a saber qué cosa, pero yo necesitaba verlo, por eso puse el osciloscopio. Resulta que esto que está acá no lo vi, porque tuve tanta mala suerte que me cayó justo entre dos muestras. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Y eso es el precio, digamos, de los dispositivos digitales, de la digitalización. La digitalización tiene enormes ventajas en todo, en lo que le busques. Pero bueno, tiene huequitos, y esto es un huequito. ¿Está? Para la digitalización los fenómenos son discretos. Y bueno, y no todo es discreto en la vida. Hay fenómenos continuos que si voy a pasar a un sistema discreto, corro estos riesgos. Corro estos riesgos. ¿De acuerdo? Esto es una necesidad, porque si acá pongo infinitos puntos, digo, yo no quiero saltos, entonces pongo infinitos puntos acá. ¿De acuerdo? Entonces, si necesito infinitos puntos acá, los códigos se me alargan hasta el infinito también. Ahí no estarías modulando nada. No estarías modulando nada, estaría transformando una señal continua en otra señal continua. ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Mm? Sí. El ejemplo de la película me parece muy bueno. ¿Mm? Las cosas ocurren en la vida en forma continua, nosotros nos movemos en forma continua. ¿De acuerdo? No andamos a los saltos. Por más que a veces andemos a los saltos, pero eso es otra historia. ¿Está? Los movimientos son suaves. ¿De acuerdo? Si yo filmo, no tomo todo el movimiento, no tomo todo lo que pasó, yo hago un muestreo de lo que pasó. ¿De acuerdo? Y resulta que después, por un fenómeno de inercia del ojo, inercia de todo el sistema cognitivo, ¿está? Gracias a esa inercia, alguien un día descubrió que no hacía falta de todo lo que ocurría entre un espacio de 50 milisegundos. ¿Está? Alguien dijo que si yo muestro imágenes con un espacio de 50 milisegundos, una seguida de la otra, el cerebro no registra un salto. Eso fue un Sí, profe, con descubrimiento. los ojos no pasa lo mismo, que hay cosas que no llegamos a ver y parece que nunca pasaron, pero sí pasan. Y bueno, de eso estoy hablando. De eso estamos En las hablando. lámparas, ¿no, profe? Creo que nos habían dicho que en las lámparas viejas, que tienen los dos alambrecitos adentro, hay un Sí. electrón que va saltando y entre esos cambios la luz apaga, pero nosotros no llegamos a Bueno, percibir ese cambio. eso, a ver, otro ejemplo bueno, la luz eléctrica que nosotros usamos es una onda senoidal. Lo vimos en análisis de señales, lo vimos nosotros. ¿Está? Eso es la velocidad de la luz y la frecuencia de la velocidad de la luz supera la frecuencia del procesamiento neuronal. Por eso no lo vemos. Por eso no lo vemos. Esa lucecita, esa luz que nosotros prendemos y vemos y se terminó la historia, bueno, se está prendiendo y apagando 50 veces por segundo. Mejor dicho, 100 veces por segundo, porque vos tenés por cada ciclo, tenés 2 semiciclos. Entonces, la luz, digamos, pasamos la senoidal en cámara lenta, comenzamos en 0, vamos hasta el máximo positivo, llegamos, bajamos, de nuevo a 0, vamos hasta el máximo negativo y de nuevo a 0. Bueno, en un ciclo completo, la luz se prendió y se apagó 2 veces.
¿Estamos? ¿Alguien la vio prender y apagar? No, ¿por qué? Porque hay un fenómeno de inercia en la visión, en el sistema cognitivo, que hace que esa luz parece que da la sensación que estuviese todo el tiempo prendida. ¿De acuerdo? Eso sí, eso lo van a ver con los viejos tubos, los viejos, todo lo que es iluminación de tubo, esa es la que más registra los encendidos y los apagados. Ustedes muevan la mano, ¿está? Con una sola iluminación, iluminen solamente con un tubo, ¿está? Y un fondo oscuro, solamente lo que está iluminando es el tubo, ¿está? Y muevan la mano, y observen la mano, van a ver que la mano les va a aparecer en distintas, como un movimiento discontinuo, ¿no? Ahí les va a aparecer como en imágenes subsecuentes, ¿de acuerdo? No van a ver un movimiento continuo, sino que van a ver la imagen de la mano, la van a ver de asaltos. No de asaltos de robo, no, de asaltos. ¿De acuerdo? Bueno, esos saltos son las veces que la luz se prendió y se apagó. Ese es el efecto estroboscópico, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Me contaron de que a un hombre le pasó de que estaba prendido un torno y estaba girando a la misma velocidad que la luz estaba titilando, entonces el hombre pensó que estaba quieta la pieza de madera y cuando tocó perdió la mano. Sí, señor, eso pasa y desde el punto de vista de la seguridad industrial es un tema a tratar importante. O sea, las luces de tipo tubo no están aconsejadas, se busca otro tipo de iluminación donde hay máquinas rotantes. ¿Está? ¿Por qué? Porque se puede dar que la frecuencia de prendido y apagado de esa luz coincide con un múltiplo, digamos, de la velocidad de giro. Entonces, como yo veo, mi observación no es continua en el tiempo, sino que es por saltos, se da que cada salto, a cada intervalo de tiempo, yo veo a la pieza que está rotando, la veo exactamente en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Cuando se movió se apagó la luz, pero resulta que cuando se prendió la luz aparece con la misma figura, digamos, porque es una rueda con rayos y tiene simetría circular, ¿de acuerdo? Entonces, la rueda, cada vez, digamos, la veo y veo un rayo en cierta posición. La luz se apaga y se vuelve a encender. Bueno, resulta que el rayo que venía atrás, el rayo de esa rueda, ocupa la posición que una nueva posición, ¿de acuerdo? Pero que es la que ocupaba el rayo anterior antes. Entonces, ese efecto hace que yo la rueda la vea quieta, ¿de acuerdo? Y voy y meto la mano. Sí, es un problema corriente, es un problema común. Eso suele ocurrir y eso se llama efecto estroboscópico. ¿Está? Bueno, ¿de dónde viene el asunto? Viene de transformar una situación continua, como es el giro de una rueda. El giro de una rueda es un evento continuo. ¿Está? Pero ¿qué pasa? Yo lo veo lo veo como discontinuo y veo saltos en la posición de la rueda. Veo saltos de la posición de la rueda. Si esos saltos coinciden con cierta geometría de la rueda, y bueno, la voy a ver quieta. ¿Está? Bueno, esas cosas pasan y vienen de acá. O sea, es esto, básicamente estamos, digamos, dando vueltas sobre la misma cuestión, sobre el mismo problema. ¿Estamos? Bien, en el caso de la rueda, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, si yo cambio la frecuencia de muestreo, ¿está? Es decir, ya sale de sincro y yo veo la rueda girar. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo hago para cambiar la frecuencia de la luz
que ilumina, está fuera de mi alcance. Son 50 Hz y está ahí. Bien, sigamos. Esto ya lo vimos. Teorema de Naismith. ¿Está? Hay una cuestión acá, y acá sí nos metemos con la calidad y esa cosa de saber cuánto, ¿no? O sea, nosotros decimos, si ese periodo de muestreo, ese periodo de muestreo es muy corto, es muy bajo, tengo una cantidad importante de muestras por segundo, me aseguro calidad, ¿está? Pero aumenta muchísimo la cantidad de información que estoy generando. Y eso vamos a ver que no es una buena noticia, ¿no? En el sentido que me requiere de más recursos. De todo lo que requiera más recursos, y bueno, no es una buena noticia porque resulta ser caro. ¿Está? Entonces, siempre vamos a estar entre la economía y la calidad. Cuando hacemos economía, perdemos calidad, y viceversa. Cuando ganamos calidad, no hacemos economía. Acá, como en el resto de la vida. ¿Estamos? Entonces, hay una relación matemática que estudió este muchacho, Naismith, que nos dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o a lo sumo igual que el doble de la frecuencia máxima de la señal que nosotros estamos muestreando. ¿Está? Y en el límite, o sea, yo necesito la menor frecuencia de muestreo que me asegure una reproducción de una calidad, de una reproducción posible, digamos, ¿no? Una codificación posible. ¿Está? O sea, la mínima calidad. La mínima frecuencia para la mínima calidad. Abajo de esa frecuencia no tengo nada, tengo problemas, porque comienza un proceso de distorsión enorme. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es, y bueno, si me voy en mucho de la frecuencia, calidad no me va a faltar, yo sé que la modulación será buena y está todo bien, pero consumo muchos recursos. ¿Está? Entonces la pregunta es, ¿cuánto puedo bajar esa frecuencia para asegurar un mínimo de calidad? ¿Está? Repito, ¿cuánto puedo bajar esa frecuencia para asegurar un mínimo de calidad? La respuesta está acá. Dice que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o a lo sumo igual, pongámosle igual, ¿está? A 2 F máximo. Y F máximo es el límite superior del ancho de banda de la señal en Hertz. El límite superior del ancho Bueno, 2 por 3 kHz me da 6 kHz de ancho de banda. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué pasa si me pongo muy amarrete y no le pongo 6 kHz? Le pongo 5,5. Total, nadie se va a dar cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre 6 y 5,5? No, la diferencia es muchísimo. Tal es así que no es una degradación de la calidad, sino directamente una imposibilidad del muestreo. O sea, no se puede muestrear. ¿De acuerdo? Se destruye el muestreo por abajo de estos valores. El muestreo no es posible por abajo de estos valores. ¿De acuerdo? Y el límite es muy, muy marcado y muy preciso en ese sentido. Tan preciso es que en la práctica se suele tomar una diferencia a favor. Es decir, a ver, si yo muestro una señal de 3 kHz de ancho de banda, yo saco por la fórmula de Naismith, saco 6 kHz, bueno, por las dudas, muestreo con 7 kHz
como mínimo 6 kHz, 6.5 kHz. ¿De acuerdo? Para asegurarme que los 6 kHz son ciertos. ¿Se entiende cuál es la idea? Y eso se hace mucho en la... Sí, para que no haya error después. ¿Qué? Para que después no haya menos posibilidad que baje de 6. Exactamente. ¿Está? Pues yo necesito 6. Si pongo 6, y bueno, a ver, el oscilador que pongo seguramente no va a ser de 6 exacto. Va a subir un poquito, o puede ser, va a estar faltante. Es muy difícil hacer un oscilador de 6. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cortamos por lo sano? No le ponemos 6, le ponemos 6,5 o le ponemos 7. ¿De acuerdo? De esa manera nos aseguramos que los 6 existan. ¿Está? Y nos aseguramos ese piso de calidad que necesitamos. Profe, Sí. entonces esto me va a depender de la frecuencia que tenga la señal analógica original, ¿no? Sí, señor. si Y por eso el filtro. Y si varía la señal analógica original, primero, por ejemplo, empieza teniendo una frecuencia baja y de pronto cambia lo que está ingresando y en la misma Bueno, aumenta la frecuencia en general. por eso el filtro. ¿Puede ocurrir esa variación? Sí, pero desde la fuente, porque la fuente es imprecisa, digamos, ¿no? Yo no puedo asegurar que la fuente exactamente me entregue siempre el mismo ancho de banda, eso no lo puedo asegurar. Por el filtro, lo que yo puedo asegurar es que por el filtro va a pasar desde tal frecuencia hasta tal frecuencia. Después la fuente que haga lo que quiera, pero a la salida del filtro yo tengo esa banda de frecuencia que estoy buscando. Ok, pero entonces es como que hago una generalización, ¿no? Como una generalización. Claro, como... porque yo la frecuencia muestreo tiene que ser simétrica. Pero si la frecuencia... No en el centro de la banda, no en el centro de la banda, tiene que estar en el límite superior. Ah, ok. F máximo, fíjate que acá dice F máximo. Claro, el máximo, es verdad. ¿Está? Ningún problema. ¿Está? O sea, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el límite? ¿Dónde se genera el problema? Y bueno, en las frecuencias máximas. Esas son las problemáticas del muestreo. Entonces, la frecuencia de muestreo tiene que asegurar el doble de la frecuencia máxima. Genial, gracias. ¿Está? Y por esto, este muchacho Naisquith, que de algo sabía de este tema, te puso mayor igual. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Bien. Entonces, completando la ecuación, digamos, la velocidad de transmisión del PCM, acá dijimos que esto era la frecuencia del muestreo, ¿no? Entonces, si yo reemplazo, me queda 2F máximo. 2F máximo por el logaritmo base 2 de n. Esta es la fórmula, digamos, completa de... Esta es la fórmula completa para el PCM. ¿De acuerdo? Bien. BTPCM, velocidad de salida del modulador en bits por segundo. F máximo, frecuencia límite superior del ancho de banda, ya lo vimos. Y esto ya lo habíamos visto. Si no se dice un ancho de banda desde hasta, y se dice directamente un ancho de banda, debe tomarse ese valor como F máximo. ¿De acuerdo? N cantidad de niveles de cuantificación. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a resolver acá a lo último, hay un ejercicio, ¿no? Un ejemplo de cálculo de todo esto. Dice, se quiere digitalizar una señal de 4 kHz de ancho de banda, lo que sería un canal telefónico, ¿no? Estamos hablando de un canal telefónico clásico. 4 kHz de ancho de banda,
con 128 niveles de cuantificación. ¿Está? Calcular la velocidad de transmisión en la salida del modulador y la capacidad de memoria necesaria para almacenar 30 segundos de la transmisión en kilobytes. ¿Estamos? Vamos al cálculo. Velocidad de transmisión. Velocidad de transmisión del PCM es 2f máximo logaritmo base 2 de n como vimos. BTPCM, que es 2f máximo. Dijimos que la señal tiene 4 kHz de ancho de banda. Entonces, 2 por 4 kHz, 2 por 4000 Hz, por el logaritmo base 2 de n. Hablamos de 128 niveles. Entonces, me queda 8000 Hz multiplicado por logaritmo base 2 de 128. ¿Está? Que esto es 8000 por 7. ¿Está? Logaritmo base 2 de 128 es 7. ¿Está? Bueno, haciendo todas estas cuentitas, me da 56.000 bits por segundo. ¿Está? 56 kilobits por segundo. Esa es la velocidad de salida del modulador PCM. ¿Está? Bien. Ahora resulta que esta señal, estamos hablando de un canal telefónico, a 128 niveles, que es una calidad estándar. 128 niveles no es una exageración y tampoco es demasiado poco. Es un valor intermedio aceptable. 128 niveles. Los 8 niveles del ejemplo, digamos que no existen en ningún lado. Pasa que no dibujé 128 porque más fácil es dibujar 8. ¿Se entiende, no? Y es más fácil entender 8 niveles que 128. Pero trabajamos acá en este orden de niveles. Más o menos con cifras parecidas a esa. Entonces, dijimos calidad estándar, ¿está? Para una voz de 4 kilos, para una voz humana, no estamos hablando de música, estamos hablando de voz. ¿Estamos? Bien. Capacidad de memoria. Velocidad de transmisión es la cantidad de bits sobre tiempo. Velocidad de transmisión es cantidad de bits sobre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Es la fórmula tradicional de velocidad. ¿De acuerdo? Velocidad de espacio sobre tiempo, bueno, para una transmisión de datos, la velocidad es cantidad de bits dividido tiempo. ¿Qué es lo que necesito de acá? Y la velocidad de transmisión la tengo, la acabo de conseguir. El tiempo lo tengo, porque forma parte de los datos, 30 segundos. Entonces, lo que voy a hacer, de acá puedo calcular la cantidad de bits. Los bits ¿Qué totales, es? ¿no? Los bits totales son la cantidad de bits. La cantidad de bits totales, tal cual. Esta transmisión, con estas características, está a 56 kilobits por segundo y durante 30 segundos. ¿Cuántos bits genera? Porque yo voy a tener que después ir a un pendrive o a un disco y lo voy a tener que almacenar. Una conversación de 30 segundos. ¿Estamos? Entonces, cantidad de bits es velocidad de transmisión por tiempo de transmisión. Cantidad de bits es velocidad de transmisión, 56.000 bits por segundo. Por tiempo de transmisión, 30 segundos. Segundo y segundo se me simplifican. Me quedan 1.680.000 bits. Pedazo de cantidad de información. 30 segundos, 30 segundos. Bien.
Dijimos que esto lo voy a almacenar en kilobytes. Kilobytes de datos, de información, de almacenamiento. Kilobytes de almacenamiento. Kilobytes de almacenamiento. Estamos hablando. Entonces hay que hacer un par de transformaciones. La cantidad de bytes, ¿cuánto es? Y bueno, ¿cuántos bytes son? Son 1.680.000 bits dividido 8 bits por byte. Bit y bit se me simplifican, con lo que me quedan 210.000 bytes. ¿Está? ¿Y cuántos kilobytes de información? ¿Cuántos kilobytes de memoria? ¿Cuántos K de memoria? Estamos hablando de K de memoria. Bueno, cantidad de kilobytes de memoria, para memoria, es 210.000 bytes, que es lo que tengo acá, 210.000, dividido 1024 bytes por cada kilobyte. ¿Se entiende esto? Un kilobyte de información en memoria. ¿Cuántos bytes son? Bueno, 1024. ¿Está? 1024. Lo que nosotros llamamos un K de almacenamiento no es un 1 seguido de 3 ceros, sino que es 1024. ¿Está? Eso seguramente ustedes ya lo saben, lo han visto en arquitectura de computadoras o algo por el estilo. ¿Está? Sí, sí. Entonces, 210.000 dividido 1024, uno hace la cuentita, me queda 205 kilobytes de memoria, 205K de memoria para almacenar 30 segundos de una voz humana con 128 niveles de cuantificación y de duración 30 segundos. ¿Estamos? Sé más o menos la calidad del video. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Acá donde juega la cuestión técnico-económica. Yo necesito, si quiero transmitir este modulador, necesito como mínimo un vínculo de 56 kilobits por segundo. El ancho de banda de mi canal, como mínimo, debe ser 56 kilobits por segundo. O, digamos, no lo quiero para transmitir, lo quiero para almacenar. Bien. ¿Cuál es mi almacenamiento? 200, en este caso, 250K. Sí. 56 kilobytes, ¿no es la velocidad, la primera velocidad que se usó para transmitir el internet, o sea, los datos en internet? Sí, señor. Bien. Sí, señor. 56K fue uno de los primeros modem. Fue el límite de los modem de los modem de rango vocal. Sí, señor. 56K. Y no es una casualidad. No es una casualidad, porque estos 56K forman parte de un estándar de transmisión digital de datos. Forma parte de un estándar de transmisión digital de datos, uno de dos estándares que están vigentes en la actualidad. Uno es la norma americana, en donde el módulo, digamos, la velocidad, se fija la velocidad estándar en 56K, y la norma europea, que fija un estándar de 64K. Esto solo en telefonía, ¿no? Esto es la vieja telefonía que deja huella en la actual transmisión digital. ¿De acuerdo? Este es el punto de unión entre la vieja telefonía y la transmisión digital. ¿Está? Esto hace que nos movamos en transmisión digital por módulos o por múltiplos de 56K para la norma americana y múltiplos de 64K para la norma europea. Profe, una pregunta. Sí. El internet es fibra óptica.
Pero cuando Sí. antes de que esté la fibra óptica, o sea, el internet ahora por fibra óptica se transmite como ceros y unos, ¿no? Cuando yo abro una página. Pero cuando un modem antiguo, por par cobreado, ¿cómo se Sí. transmitía la información? ¿Cómo era? Por ceros y unos. ¿También? Todo es información digital. Toda información digital de información de dos estados. ¿Qué cambio hubo de la fibra óptica en el internet si antes también No. era digital? Uno es un estado alto o estado bajo, modo cableado. 5 volts, 0 volt, ejemplo. 5 volt es un 1, 0 volt es un 0. Una fibra óptica. Prendido es 1, apagado es 0. Eso es como un estándar en la fibra óptica también. Es una modalidad, es una transmisión de señal binaria. Todo lo que lo vemos nosotros, la película, la voz, todo lo que se te ocurra, todo viene de una señal de la interpretación de una señal de dos estados. Estado alto y estado bajo, aunque parezca mentira. De la conversión, de la interpretación de lo que es un conjunto de señales estado alto, estado bajo, sale esta transmisión, sale una transmisión satelital, sale internet, sale lo que a vos se te ocurra. Tu transmisión telefónica de tu videoconferencia a través de WhatsApp, bueno, todo pasa por ahí. Unos y ceros. Pero a diferencia de la fibra óptica, el cableado es como menos seguro y tiene menos rango, ¿no? Estamos de acuerdo. El medio es distinto, sí. Es mucho más seguro, mucho más limpio, mucho más veloz la fibra óptica. Ya vamos a ver por qué. ¿Está? Eso nos toca verlo a nosotros. Pero la señal es estado alto, estado bajo. Sí, no. Y de la combinación de esos valores viene todo lo demás. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. ¿Está? O sea, parece mentira que con una señal, solamente con una señal de estado alto, estado bajo, sino on-off, que suele decirse, on-off, estado alto, estado bajo. Bueno, de la combinación de esos dos estados sale todo lo demás. ¿Está? ¿Por qué? Y bueno, porque hay procesos de digitalización en el medio, después hay procesos de transmisión, hay procesos de compresión y descompresión. ¿Estamos? Pero bueno, esa pregunta que me hicieron de los 56K es realmente interesante porque justamente, o sea, la vieja telefonía deja una huella imborrable sobre la actual transmisión de datos. Y son esos dos números, 56 kilobits por segundo y 64 kilobits por segundo. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando empezaron a escalar los módems, la velocidad de los módems? Primero fueron del 56K, bueno, pero después saltamos, eso fue el módem, el último módem de rango vocal, después salieron los módem de banda ancha. ¿Cuál fue la primera velocidad que se ofreció comercialmente en un módem de banda ancha? Cuando abandonábamos los 56K. ¿Un mega era? No, 64K. 64. Al mega hubo una escala, ¿no? Ah. Cuando se abandonó el de 56K, que nunca anduvo a 56K, siempre anduvo a la mitad, se abandonó esa velocidad y pasó a 64K. Luego, cuando vendieron los modems de 64K, apareció la velocidad de 128. Luego de la velocidad de 128, ya estaba, era ya algo visto en el mercado, aparecieron 256. De esos 256 no pasó mucho tiempo y te ofrecieron 512. Al poco tiempo de los 512 vino el mega. Y al tiempo del mega vinieron los 2 mega, y después los 10 mega y llegamos hasta acá. ¿Alguno recuerda esa situación?
Yo Bueno. me suena el de No, no. 128K, pero yo sí recuerdo que antes ofrecían como súper ofertas 100 megas, no hace más o menos 10 años, por así decir. Si no me- Ujú. Y ahora con 100 megas no haces casi nada. Bueno, bueno, hay que ver si esos 100 megas son reales, ¿no? Esa es otra discusión. La podemos Yo- tener en otro momento. Yo me acuerdo siempre, ¿Está? cuando contraté fibra óptica, ¿viste? Me dieron 100 megas, ¿no? Y obviamente yo lo medí Sí. con el test speed y no eran 100 megas porque era otra unidad de medida. Así que yo le discutí que no me estaban dando 100 megas, que te lo ofrecían como 100 megas, pero en realidad te estaban dando 10 en la unidad Sí. como que se usa. Y bueno, y me terminaron dando los 300 megas gratis porque tenía razón. Y bueno, pues vos sos un tipo medio complicado, entonces, viste, está bien, yo hubiese hecho lo mismo. Claro. Está bien, bueno, a ver, hay una diferencia, una cosa es la velocidad nominal y otra cosa es la velocidad efectiva. Entonces, o una discusión posterior. Pero no me quiero ir del tema, no me quiero ir del tema. En un momento se ofrecían velocidades por saltos de, arrancamos, 64, 128, 256, 512, 1, 2, y después saltaron a 10 y de los 10 saltaron a 100. Bueno, fíjense, todas esas velocidades, ese abanico de velocidades, todos esos números son divisores, son múltiplos enteros de 64K. Todas esas velocidades son múltiplos enteros de 64K. ¿Está? ¿Por qué no hubo una velocidad de 100K o de 200K o de 300K? Porque el módulo en la generación de la velocidad son 64 kilobits por segundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la norma europea. El módulo, o sea, la velocidad básica nuestra, es la velocidad de 64 kilobits. Entonces, se generan velocidades mayores sumando velocidades de 64 kilobits. Entonces, cualquier velocidad que te den, es un múltiplo entero de 64K. Porque así se organiza la transmisión digital en Argentina, ¿no? Y este módulo de 56K que estamos viendo acá, ¿por qué te prometía 56K? Bueno, porque con ese módem vos llegabas al módulo básico de velocidad de la norma americana. El módulo básico de velocidad de la norma americana son 56 kilobits por segundo. Y ese módem se desarrolló en Estados Unidos, se llamó B90. Y ese módem apuntaba a 56 kilobits por segundo. ¿Por qué no 50, por no 47 o 68? No. El objetivo era lograr 56 kilobits por segundo porque era el módulo de velocidad de transmisión de información para la norma americana. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. ¿Estamos? Sí. Bueno. Sí. ¿Alguna consulta más? Si no, cortamos acá y ¿qué es lo que va a ocurrir? El lunes próximo van a tener la tarea correspondiente. No, creo que ya se la mandé, ¿no? Creo que se las había mandado. Ya fueron tantos envíos que me perdí. Ya tienen enviada la tarea, si no se las envié, se las vuelvo a mandar el lunes que viene, con la ejercitación correspondiente a este tema, ¿de acuerdo? Y me deberán... No escucho, bueno, me deben entregar este trabajo práctico, digamos, me lo deben entregar el jueves próximo. Bien, profe. Ok, profe. ¿Comprendido? Chao. Listo, profe. Bueno, Buen fin de... chicos, buen fin de... Cuídense. Buen fin de semana. Cambiar de plataforma. Chao, profe, nos vemos. Buen fin de profe.